Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases y en esta ocasión vamos a ver los tipos o las clases de materia. Ya vimos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y que todo el universo, lo que nos rodea, está compuesto de materia. Igualmente hemos visto algunas propiedades de la materia, los cambios físicos y químicos, los estados en que se presenta. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de materia. Bien, la materia se clasifica en dos grandes ramas, sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras podemos encontrar los elementos y los compuestos. En los elementos, por ejemplo, tenemos al hierro, al aluminio, al oxígeno, y los compuestos sería el agua, la sal, el azúcar. Ahora en las mezclas existen dos grandes tipos de mezclas, las heterogéneas, donde se pueden observar dos fases, y las homogéneas, donde no se puede definir las dos fases, solo podemos percibir una sola fase. Vamos a ver con mayor detalle cada uno de estos. Las sustancias puras. Una sustancia pura es aquella cuya composición no varía. Siempre vamos a tener lo mismo, aunque cambien las condiciones físicas en que se encuentra. Por ejemplo, el agua. El agua tiene una fórmula muy conocida que es H2O y es siempre la misma, lo que indica que está formada por moléculas en donde hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En las sustancias puras podemos tener el oro, el cobre, el helio. Ahora, dentro de las sustancias puras podemos encontrar, ya vimos, dos grandes divisiones, los compuestos y los elementos. Vamos a ver cuáles serían ellos. Los elementos es un elemento químico, es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo. Lo vamos a estar viendo en el siguiente semestre. Entonces los elementos químicos son aquellos que podemos encontrar en la naturaleza y que se han agrupado en un instrumento que inventaron algunos científicos conocido como tabla periódica, donde los agruparon de acuerdo a sus propiedades. Y en esta tabla hay alrededor de 115 elementos conocidos y que todos ellos cuando se unen forman lo que se conoce como compuestos químicos. Entonces, eh, vamos a ver qué son los compuestos. Ahora, los elementos son sustancias puras. Ellas tienen propiedades definidas. Ahora, los compuestos dice que son aquellos que están formados por la combinación química de dos o más elementos que ya dijimos están en la tabla periódica. Ahora, los compuestos son representados por una fórmula química o por una molécula. Los compuestos forman moléculas. Entonces, un ejemplo sería el agua, que ya les mencioné, está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Observen esta imagen. Estas esferas de colores representan los elementos. Por ejemplo, tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Cuando ellos se mezclen, mínimo dos de ellos se unan o se mezclan a través de lo que se conoce como una reacción química. Se va a formar un tipo de enlace, que lo vamos a ver también más adelante, y forman una molécula o otro tipo de compuesto. Por lo general, forman compuestos. Un ejemplo, hola, un ejemplo sería, miren esto, esta esfera de color azul se une con esta de color morado, que sería oxígeno más nitrógeno, y vamos a tener una molécula que se llama monóxido de nitrógeno. También podemos ver otro ejemplo, el caso del oxígeno se une con el hidrógeno y va a formar el agua. Miren lo que le acabo de mencionar, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno.
Igualmente el nitrógeno se puede unir al oxígeno y formar dióxido de nitrógeno, o el carbono se une al oxígeno y se forma dióxido de carbono. Así que estos son los compuestos. Ahora vamos a ver. Dice que una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos pero no combinados químicamente. O sea, solo se unen, por decirlo así, físicamente. No ocurre ninguna reacción, por lo que a través de diversas técnicas de separación, que es nuestro siguiente tema, nosotros podemos volver a obtener esos componentes. En una mezcla no ocurre una reacción. Por lo tanto, los componentes mantienen su identidad y sus propiedades químicas. No hay una alteración, simplemente se unen. Ahora, para que tengan una mejor idea de lo que es una mezcla, que de hecho hay dos grandes rangos, divisiones o ramas, que serían las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Veamos esto. Un elemento, ya vimos que un elemento es un tipo de materia que tiene sus propiedades definidas. Entonces, estas esferas de color verde representan los elementos. Un compuesto va a ser la unión de, por decirlo así, más de dos elementos. Pero las mezclas puede ser la unión de compuestos con elementos o de elementos con elementos. Entonces, en una mezcla homogénea, no se puede diferenciar las dos fases, solo se ve una sola fase. Acá en una mezcla heterogénea sí se ven las fases. Miren que estos grupitos morados se pueden hasta contar, están acá bien agrupados, igual esto, y los verdes también. O sea que podemos diferenciar a simple vista el tipo de compuesto o material que está en esa mezcla. Pero en la homogénea no, sería muy difícil, o sea, contar uno por uno cuánto hay, no. Entonces las mezclas pueden ser de dos tipos: heterogéneas, homogéneas, como la disolución, la cual está formada por un soluto y un solvente. En una disolución, el soluto es por decirlo así, lo que se encuentra en menor proporción, y el solvente es aquello que se encuentra en mayor proporción y es el que disuelve al soluto. Algunos ejemplos de mezclas heterogéneas. Una mezcla heterogénea, digo homogénea. Esta es heterogénea, acá me equivoqué. Bueno, en la mezcla heterogénea, ignoren esta definición, pero en la mezcla heterogénea es un tipo de mezcla en la cual se pueden distinguir sus componentes y en la que la composición pues se observan las dos partes. Miren, por ejemplo, cuando mezclamos arena y agua, usted puede ver la arena y el agua. Se observan dos fases. Tenemos la mezcla de aceite y agua, dos fases. Unas monedas en agua, dos fases. Una ensalada de verduras, usted puede ver el tomate, la lechuga, el pepino, piña, brócoli, coliflor. Usted puede observar los componentes. Entonces, cuando usted puede ver los componentes, es una mezcla heterogénea. A diferencia de la homogénea. En las homogéneas, pues no se distinguen sus componentes y la composición es uniforme y cada parte de la solución posee las mismas propiedades. Por ejemplo, algunas mezclas homogéneas sería la sal disuelta en agua. Usted agarra sal y la disuelve en agua y básicamente es como que se desaparece, pero está mezclada, es una mezcla. Los perfumes también es una solución de líquido de diversos aceites esenciales y alcohol, tienen alcohol, la solución de azúcar con agua, una solución de un sólido, en este caso el azúcar, y el líquido es el agua. Entonces el soluto sería el azúcar, eso sería una solución, y el líquido o el solvente sería el agua. Acá el acero es una solución sólida, donde se une carbono en sólido con hierro. Y el agua carbonatada o la soda, pues es una solución de gas, dióxido de carbono en líquido. Estas son las sodas. Entonces, otra representación de lo que son las mezclas tenemos en las homogéneas, se conocen como disoluciones. La leche es una mezcla homogénea. No se distinguen dos fases, una sola fase, un líquido blanco, pero pues ahí hay proteína,
allá hay azúcares, entonces eso sería una mezcla homogénea. Tenemos, eh, en el caso de que yo ahora agarre la leche, agarre una fruta como el banano, la fresa o el melón y le agregue azúcar y lo lleve pues a un equipo o una batidora o una licuadora, voy a obtener un licuado donde los tres componentes van a estar homogéneos y no se van a distinguir. Ahora, obtengo una mezcla homogénea porque no distingo las fases, pero ahí hay leche, ahí hay fruta y ahí hay azúcar. Entonces decimos que es una mezcla homogénea o una disolución. Igualmente el agua y el azúcar. Ahora, en una mezcla heterogénea es cuando, por ejemplo, usted tiene tres frutas, uva, fresa, cereza, manzana, guineo, y se prepara una ensalada de fruta. Usted lo que hace es disminuir las proporciones, ¿verdad? O corta en trozos esa fruta, pero las propiedades físicas, lo único que usted está alterando es su propiedad física, que sería el tamaño o la forma, pero la composición química sigue siendo la misma. Y usted puede diferenciar o distinguir los componentes presentes en esa mezcla. Ahora usted tiene una ensalada de frutas, pero usted puede distinguir a simple vista los componentes de esa mezcla. Y entonces sería una mezcla heterogénea. El mismo caso sucede cuando agrega aceite a un vaso con agua. Usted inmediatamente pues se separan dos fases y usted la puede diferenciar. Y eso es una mezcla heterogénea. Otro ejemplo de mezcla homogénea y heterogénea sería la tierra. Usted agrega tierra con agua o arena con agua y usted puede ver las dos fases, el agua y por lo general el- la tierra o la arena es más densa y se va al fondo del vaso y ahí usted la puede apreciar. Desde que usted ve dos fases, hablamos de mezcla heterogénea. Pero si usted agarra azúcar o sal y lo mezcla con agua, pues desaparece, por decirlo así, pero no desaparece, sino que él está en solución, se disuelve. Y entonces obtenemos una mezcla homogénea. Es importante pues mencionarle que las mezclas, nosotros podemos separar los componentes de una mezcla a través de distintas técnicas. Un ejemplo, dice que preparemos las siguientes mezclas. Nosotros tenemos poroto, arroz. ¿Qué pasa? Vamos a preparar un arroz con poroto. Vamos, ¿qué observamos? Vemos porotos y arroz mezclados en recipientes donde se pueden ver ambas sustancias. Así que ahora vamos a agregarle agua. Al agregar agua a la mezcla y revolver, las sustancias no cambian y se ven a simple vista. Así que en conclusión, eso es una mezcla heterogénea. Entonces las mezclas heterogéneas son combinaciones de sustancias en las que se observan sus componentes. Veamos otro ejemplo. Tenemos sal y tenemos agua. Mezclamos la sal y el agua y ¿qué sucede? Pues al agitar la sal deja de verse. Entonces, la observación final sería no se distinguen los componentes al disolverse la sal. Por lo tanto, podemos concluir que las mezclas, esto es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque las mezclas homogéneas son combinaciones de sustancias en las que no se distinguen sus componentes. A manera de resumen, podemos entonces crear un mapa de conceptos donde la materia se clasifica en dos grandes grupos, en sustancias puras y en mezclas. Las mezclas pueden ser heterogéneas y homogéneas. Ejemplo de las mezclas homogéneas, que es donde no se observan sus fases, serían las disoluciones, donde tenemos un solvente y un soluto. Y en las sustancias puras pueden ser de dos tipos. Podemos tener compuestos o sustancias simples. Las sustancias simples pues son los elementos, así que formados por un solo elemento. Y los compuestos están formados por varios elementos. Entonces, cuando tenemos compuestos no podemos separar sus componentes, a diferencia de las mezclas. La única forma de poder separar los elementos de un compuesto sería a través de procedimientos químicos o reacciones químicas donde tendríamos que alterar su composición. En la mezcla no, en la mezcla no ocurre ninguna reacción química y por lo tanto nosotros la podemos separar. Así que de esta manera vamos a finalizar la clase del día de hoy
Y en la siguiente semana continuaremos con las técnicas de separación. ¿Cómo podemos separar unas mezclas utilizando diversas técnicas y obtener de esa manera sus componentes? Así que nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente día.